tan preciosa la que Dios nos concede hoy, por su poder y por su Santo Espíritu. Quiero compartir algo de la palabra de Dios. Estuve pensando en una situación muy particular que se presenta en la vida de Jacob, en el libro de Génesis capítulo número 30. Génesis capítulo número 30. Dice el verso número 1 y 2. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Vuelvo a leerlos. Génesis capítulo 30, versos 1 y 2. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Padre, hemos leído tu palabra. Padre, nos hemos gozado grandemente en esta noche, durante este tiempo de oración, de intercesión, de adoración, de alabanza. Pero también queremos gozarnos en la meditación de tu palabra. Y te ruego, Dios, que abras la mente, el entendimiento en todos y cada uno de nosotros, para que podamos ser muy bendecidos a través de esta palabra. Señor, declaramos bendición sobre tu pueblo, declaramos vida abundante sobre tu pueblo, declaramos rotas las cadenas y las ataduras que el enemigo ha entretejido y levantado en nosotros, en nuestras vidas. Pero declaramos también que tú le has vencido y le has derrotado y nos has entregado un enemigo vencido, Señor, en la cruz del Calvario. Por eso declaramos tu bendición en esta noche para todos nosotros. Por eso declaramos vida abundante, Señor, en contraposición a la muerte que quiere traer Satanás a nuestras vidas, muerte espiritual. Pero declaramos vida en Cristo Jesús para nosotros. Muchas gracias, precioso Señor. En tu nombre santo, Jesús. Amén. Yo he titulado esta palabra que quiero compartir: ¿para qué pedimos cosas? ¿Para qué pedimos cosas? El ser humano es cierto que necesita de muchos elementos. El ser humano necesita en lo material, en lo físico, en lo económico, en lo espiritual. El ser humano tiene muchas necesidades. Para llevar una vida digna, el ser humano requiere de algunos elementos. Algunos de ellos son muy necesarios, pero también es cierto que otros son solamente ornamentos o adornos. Por ejemplo, yo me hacía la pregunta: ¿qué es lo básico? ¿Qué es lo que necesita el ser humano? Yo diría el alimento,
el vestido, el abrigo, el techo. Necesita, bueno, hoy la educación se ha convertido en un factor fundamental, pero también necesita cubrir algunas cosas como por ejemplo los servicios, el arriendo, el transporte. Son, digamos, elementos necesarios, básicos en la vida del ser humano. Pero también nos hemos rodeado y hemos desarrollado una cultura alrededor de los lujos, cosas que no son necesarias, que no son indispensables, y vemos que otras personas pueden vivir sin ellas. Entre esos lujos, por ejemplo, está, digo yo, el celular. ¿Sí? El celular es un lujo. Hay personas que siglo XXI y viven muy bien y no necesitan y no han necesitado de un celular. Pero para nosotros se convirtió en algo casi que indispensable. ¿Sí? Pero eso es un lujo. ¿Sí? La televisión es otro lujo. Hay gente que no tiene el servicio de televisión y viven muy bien y viven felices. Sé que en Estados Unidos hay una comunidad de gente, tengo entendido, son cristianos, y ellos viven sin electricidad, viven sin televisión, viven sin celulares, viven sin aparatos electrónicos y viven lo más de bien. ¿Sí? Viven muy bien. La internet, entonces, se convirtió en algo indispensable, lo volvimos algo indispensable. Pero no es cierto. Hay gente que no tiene un correo electrónico y vive muy bien. Un auto, sí es necesario el transporte, pero no es necesario tener un automóvil. Eso es un ornamento. Más ornamentos, más adornos. Por ejemplo, las joyas. ¿Sí? Vestir una cadena de oro, una pulsera, un anillo. ¿Sí? Son ornamentos. Y hay gente que vive esclava de las joyas y tienen que estar comprando joyas. ¿Sí? Para poner en sus orejas, para poner en su cuello, poner en sus manos. ¿Sí? Pero son ornamentos, no es indispensable. Los perfumes también son una adicción de muchas personas. ¿Sí? Y tienen que estarse untando algo, aplicando algo, y les hace falta. Y no se pueden aplicar cualquier perfume, sino tiene que ser lo más fino, lo más costoso, ¿cierto? Lo de marca. También ornamentos, por ejemplo, estar frecuentando costosos restaurantes. ¿Sí? Hay personas que les agrada y les fascina. ¿Sí? Es como si su Dios fuera el vientre. Entonces, les gustan los restaurantes, comer en lugares elegantes, finos. ¿Sí? Y hay gente que vive para eso, y vive de eso, y vive en eso. Pero también otro ornamento, por ejemplo, la vida social. Hay personas que tienen que estar desarrollando una vida social
cada 8 días buscan la manera para estar reunido con sus amigos, pertenecer a un club, tener unas acciones, ¿sí? Son ornamentos. Los reproductores de música, ¿sí? Un iPad, un celular con una buena memoria para almacenar música. Son ornamentos. Pero muchas veces nosotros pedimos cosas que realmente no necesitamos. Aquí, el caso que hemos leído, nos dice que Raquel no le daba hijos a Jacob, ¿ya? Y nos dice que sintió envidia de su hermana, porque, pues bueno, Dios decidió aplicar un poco de balance, de hacer un poco de justicia, porque resulta que Raquel, aunque era muy bonita, de hermoso parecer, pero ella era amada por Jacob, mientras que Lea pues no era tan hermosa, pero era aborrecida. Entonces Dios se encargó como de traer una especie de equilibrio, de balance en ese hogar, en esa casa, en esa familia, a una familia muy disfuncional. No vamos a decir que Dios aceptaba y permitía la poligamia, pero poligamia significa tener un hombre y varias mujeres. No era el propósito de Dios, pero Dios se encarga de traer un poco de balance. Lea pues no era una mujer muy bella, muy bonita, muy hermosa, pero era aborrecida. Raquel era una mujer bonita, amada por su marido, pero tenía un problema. ¿Cuál era el problema? Que era estéril, ¿cierto? Y entonces nos dice, si hemos leído con buena atención, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía Jacob, dame hijos o si no, me muero. Entonces, muchas veces pedimos cosas solamente por envidia. ¿Y creen ustedes que esa sería una buena motivación? ¿Pedir cosas por envidia? Yo creo que no. Si estamos pidiendo cosas por envidia, no se nos haga nada raro que Dios no las responda, Dios no las provea, Dios no las dé. ¿Sí? A veces pedimos cosas porque es que vemos que otros tienen, ¿sí? Y nosotros no las tenemos, entonces empezamos a armar pataletas delante de Dios y a pedirle. Ya les digo, ya hicimos una lista, de pronto no completa, no extensa, pero hice una lista de qué cosas son básicas. El alimento, el vestido, el abrigo, el techo, ¿cierto? Cubrir los servicios, el estudio, el transporte, pero otras cosas que son lujos, ¿sí? Yo duré más de 40 años sin celular. Y creo que ese ha sido el caso de muchos de nosotros. 40 años que no tuvimos celular, 30 años, y vivimos lo más de bien. ¿Sí? No es un elemento indispensable, pero a veces nos encaprichamos a pedirle a Dios o a buscar por nuestros propios medios si es que Dios no nos lo da. ¿Cómo nos hacemos a un celular o a un reproductor de música? ¿Sí? Y nos angustiamos y nos afanamos y vemos que en la empresa todos andan con audífonos, los que se suben al Transmilenio todos llevan sus audífonos, van desconectados de este planeta y van inmersos en la música.
Y vemos que entonces los compañeros en el colegio y la universidad, todos andan con sus audífonos, su reproductor de música. Entonces, Señor, yo quiero un iPod, Señor, yo quiero un celular con música. Y a veces puede que tengamos uno sencillo, bueno, pero cuando llega un compañero, un vecino, una vecina, con un aparato de última tecnología, de última generación, entonces empezamos a sufrir y empezamos a pedirle, ¿cierto?, a la vida, al bolsillo, a los padres, a quien corresponda, un elemento de esos de última generación, nuevo. Y muchas veces lo hacemos ¿con qué propósito? Con el propósito de mostrarle a los demás lo que nosotros tenemos. ¿Sí? A veces la gente se hace vanidosa cuando van en un transporte público, cuando están reunidos y suena el celular, pues se sienten importantes. Hay alguien que los necesita, que los llama, ¿no? Entonces estamos como alimentando el ego. Entonces pedimos cosas para mostrarle a los demás. Los que viven de las marcas, ¿sí? Entonces les gusta exhibir marcas, mostrar una marca. ¿Para qué piden y para qué quieren cosas? Para exhibirlas, para mostrarles a otros. Es cierto que a veces oramos y pedimos al Señor algo, pero la pregunta es, ¿realmente necesitamos eso o es solamente un capricho? Solamente estamos antojados. Se nos metió a la cabeza un antojo y no descansamos, no hallamos paz hasta que lo obtenemos, pero es eso, solamente un capricho. Y eso es peligrosísimo, vivir uno de caprichos. ¿Por qué? Porque el capricho nunca va a estar satisfecho. ¿Sí? Las personas caprichosas van y se compran una cámara y quedan con el pesar, porque habían podido comprar una más fina, más costosa, más cara. Y no se sienten conformes. Se compran unos zapatos y no se sienten contentos. Y con ese pesar. Y empieza a crecer en la persona ese anhelo, ese deseo vehemente. Yo tengo que comprarme ese vestido, tengo que comprarme esos zapatos. Y no van a descansar hasta que lo tengan. Pero cuando lo tienen, muy pronto van a buscar otro. Viven de caprichos y nada más. Y yo me hacía la pregunta, ¿era un capricho lo que tenía Raquel? ¿O era realmente un deseo espiritual de formar una nación, un pueblo, el pueblo de Dios? A veces nosotros disfrazamos nuestros caprichos con un ropaje aparentemente espiritual, humanitario. Pero no hay nada de eso, ni es espiritual ni es humanitario. Es solamente por satisfacer un ego y nada más. Vale la pena hacernos la pregunta, ¿para qué pedimos cosas? ¿Para qué buscamos cosas? ¿Por qué las compramos? ¿Solamente como un acto de vanidad? Pero lo que sí pienso es que la envidia es un mal motivador. ¿Qué nos dice el texto? Viendo Raquel
que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. La envidia es un mal motivador. Y mientras haya envidia, yo no creo que el Señor nos dé la bendición. ¿Por qué? Porque solamente envidia. Los niños a veces son muy expresivos y ellos no les importa. Y uno se da cuenta que es solamente un acto de envidia por el cual están pidiendo algo. Ya cuando vamos creciendo, pues como que nos da pena y más bien aparentamos. Pero lo que hay en nosotros es un terrible, un fuerte sentimiento de envidia. ¿Sí? Es eso. Y no es nada más, la envidia. Pero bueno, aquí nos expresa el texto bíblico que lo único que había en Raquel era envidia, era, por decirlo de una manera, taparle la boca a su hermana. Decirle a su hermana, mire, yo también tengo hijos. Vuelvo y repito, la envidia es un muy mal motivador. La vanidad, el orgullo son malos motivadores. Yo compro algo solamente para exhibirlo, para mostrarlo. No tiene sentido. Para mostrarme más y mejor que otros, no tiene sentido. La envidia, ¿sí? Yo pienso que es un mal motivador. La envidia es un mal asesor, ¿sí? La envidia lamentablemente nos asesora mal. ¿Por qué? Porque digamos que yo tengo un celular y digamos que es un celular que tiene funciones básicas, elementales, ¿cierto? Hace y saca llamadas, ¿sí? Ahora se necesita que tenga cámara, que tenga reproductor de música, que tenga agenda de notas, mejor dicho, una cantidad de elementos. Y digamos que yo tengo un celular que en determinado momento es, digamos, útil para lo que yo quiero. Pero llegó alguien que genera y causa admiración, entonces inmediatamente crece en mí ese deseo por tener uno de esos o uno mejor. ¿Y qué pasó? Que para tener ahora yo ese, digamos, ese celular, tengo que endeudarme, porque ese celular viene con plan de datos, con internet, con tantos minutos. Ahora ya no hay cláusula de permanencia, pero resulta que, como yo lo quiero, para mostrarle a los demás, me tengo que meter en una deuda. Doy el caso con un celular, pero pasa con el televisor, pasa con el servicio de televisión, de telefonía, pasa con un traje, pasa con la vivienda, pasa con un carro. Entonces, la envidia es un mal consejero. ¿Por qué? Porque nos lleva a situaciones que nosotros no podemos, ¿cierto? Yo me podría ir a vivir a un apartamento donde
estrato 6, 7 y pagar de arriendo o de cuota 2, 3 millones de pesos. No más es que los servicios, la suma de los servicios, lo que es agua, luz, teléfono, gas, puede costar 2 millones de pesos. Y para una familia normal. Entonces fíjense cómo la envidia es un mal asesor. Yo leo la definición de envidia. Dice: sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene lo que desearía. Un sentimiento de enojo o de tristeza que siente una persona porque no puede poseer aquello que desearía y que otra posee. El punto es ese, que otra persona lo posee. Esa es la definición de envidia, un sentimiento de tristeza. Y eso va generando amargura, rencor, inconformismo. ¿Será que en algún momento la envidia será bien vista por Dios? No, ¿cierto que no? Nunca. Pero también la envidia es un mal consejero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la envidia empieza a decirle a uno: pero usted también puede, usted también se lo merece. ¿Usted acaso es que es menos que los demás? ¿Usted es menos que el vecino? ¿Usted es menos que el compañero? Y empieza a crecer ese sentimiento de envidia, ese inconformismo, esa amargura en la mente, en el corazón, en la persona. ¿Y sabe qué? Que esto contamina a otras personas, porque la envidia es como contagiosa. Oiga, ¿usted no se ha dado cuenta que este fulano se la pasa estrenando? Oiga, sí, ¿no? Y algo que de pronto la persona nunca había visto, no se había dado cuenta, no se había detenido, ahora resultó que. Y ya ese va y le dice a otro. Entonces es algo como se va pegando, se contagia. Y resultamos viviendo con corazones amargados, resentidos, dolidos, inconformes. Entonces la envidia es un mal consejero, porque llega incluso a acusar a los demás o a acusarnos a nosotros mismos. Y eso no está bien. Entonces, la persona siente que todos, o que el mundo, el cosmos, el creador, la sociedad está en deuda con él o con ella. A mí me llamó mucho la atención esta frasecita: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermano y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Creció tanto la envidia en ella, pasó de ser un sentimiento de amargura, ahora ya deseaba la muerte. ¿Ah? Qué interesante eso, ¿no? Ya quería ella morirse. ¿Por qué? Porque veía que su hermana tenía hijos y ella no. ¿Cuántas mujeres conocemos que no han tenido hijos y nunca tuvieron un hijo y son mujeres felices?
Pero resulta que ella quería morirse, deseaba morirse, deseaba morirse. Porque veía que su hermana tenía hijos. ¿Cuántas personas hasta se enferman de envidia? Y no hay un dicho por ahí que dice eso. Yo hace días lo había escuchado, que se mueren más personas de envidia que de otras enfermedades. Y eso va enfermando y va secando a la persona. ¿Qué nos dice el apóstol? Que debemos estar contentos y ser agradecidos con lo que tenemos. La Biblia dice: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Pero resulta que Raquel quería morirse. Se le acabaron las ganas de vivir. Y el problema no era que no tenía hijos. El problema era que su hermana tenía hijos. Esa era la envidia. Ella sentía dolor. Yo creo que si Lea no hubiera podido tener hijos, a Raquel no le pasa nada. ¿Sí? Porque ¿de quién va a sentir envidia? Pero resulta que cuando ella veía que llegaban los hijitos de Lea y la saludaban, le daban un beso, ella sentía ese mal genio, esa ira, ese enojo, ese inconformismo. ¿Sí? Sentía esa ira y le daba, era tanta la ira que sentía, tanta la amargura, que quería morirse. Mire hasta dónde puede conducir un mal sentimiento de estos, ¿cierto? Yo me hacía otra pregunta, no lo sabemos, no sé si habrán estadísticas, pero ¿cuántas personas se habrán suicidado de envidia al no poder tener lo que otros tienen? Yo creo que han habido personas que se han quitado la vida de ver que no pueden tener lo que otros tienen, y trabajan y se esfuerzan y luchan, briegan por acá, por allá, y no les dan las cosas, y entonces se quitan la vida. A mí me llamó muchísimo la atención ese sentimiento en Raquel. Me llamó mucho la atención. ¿Cuántas personas se habrán quitado la vida de envidia al no poder tener lo que otros tienen? Pero vamos más allá. ¿Cuántos habrán matado a otros por envidia? Tal vez no se mata a alguien físicamente, pero con la lengua lo destruimos. ¿Sí? Y empezamos a hablar mal. ¿Dónde se habrá conseguido para eso? Por ahí hasta robado será. ¿Sí? Y empezamos de esa manera. Digamos, volvamos al caso de que alguien apareció con un celular. ¿Quién sabe hasta dónde se lo habrá robado? Y seguimos hablando de ahí para allá, ¿cierto? Porque decimos: no tiene dónde caer muerto, pero para comprarse un celular sí tiene. Eso es envidia. Eso no es otra cosa que envidia,
Si la persona estrenó, si la persona compró algo, ¿qué le dicen los demás? ¿Qué le dicen los demás? Los que sienten envidia. Que se la pasa echándole cepillo al jefe, que hace negocios sucios, mejor dicho, una cantidad de tonterías. Y así va destruyendo la vida, la honra y la reputación de otra persona. En el caso de Raquel, el no tener hijos para ella se convirtió en algo supremamente trascendental. Pero una cuestión de ese grado, de ese nivel, había que traerla delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la causa por la cual tú no has permitido esto? ¿Qué propósito tiene Dios en esa situación? Yo les digo, si usted está viviendo una situación difícil, adversa, pregúntele al Señor, dígale: Dios mío, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Cuál es la causa, Señor? No vamos a decirle: Señor, ¿por qué no tengo yo un iPhone 5, Señor? ¿Por qué me castigas de esa manera? ¿Por qué? ¿Cierto? Señor, mis vecinos, mi familia, todos tienen, pásale a Daniel, todos tienen televisión, LCD, plasma, etcétera. Y Señor, yo todavía ando con ese televisor viejo, de cajón, pesado. ¿Sí? Señor, ¿por qué me estás castigando? No, eso es absurdo. ¿Sí? Queridos hermanos, pero hay cosas que uno le puede preguntar: Señor, ¿por qué causa pasa esto, Dios? Digamos que perdí el empleo, digamos que algún miembro de la familia se fue, digamos que el aumento que estaba esperando no me lo dieron, o que me habían prometido no me lo dieron, o una enfermedad. Señor, ¿cuál es la causa de esto, Señor? ¿Cuál es la causa de esto, Señor? Sabemos que Dios está detrás de todas las cosas, amén. Sabemos que Dios tiene control de todas las cosas. Entonces, preguntémosle a Él: Dios mío, ¿por qué? ¿Hay algún propósito? ¿Me estás hablando algo? ¿Me estás enviando un mensaje? Yo miraba hoy las noticias y me sorprendió el caso de una señora que perdió el vuelo del avión que fue derribado. ¿Sí? La señora perdió el vuelo cuando se enteró que habían derribado ese avión. Claro, ella tenía sentimientos un poco confusos, pero en medio de todo ella tenía que decir: Dios mío, gracias. Y ella lo dijo: la vida me ha dado una nueva oportunidad. Preguntarse uno: ¿para qué? ¿Por qué Dios me dio una nueva oportunidad? Yo estaba llamada y condenada a morir ahí, pero se me varó el carro, me dejó el bus, no cogí taxi, se me quedó el pasaporte en la casa. ¿Cuál fue el motivo? Yo no lo supe.
Pero ¿por qué no preguntarle nosotros al Señor, Dios mío, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué esta situación? ¿Cuál es el motivo, Señor? Yo creo que Raquel tenía que preguntarle al Señor y decirle, Señor, ¿por qué me has hecho estéril, Dios? ¿Por qué no has permitido que quede embarazada para, cierto, dar hijos a mi marido? Pero ¿qué hace Raquel? Entonces Raquel viene y le reclama a Jacob y le dice, dame hijos o si no me muero. ¿Estaba en las manos de su marido concederle hijos? Por supuesto que no. Ni aún hoy, con toda la tecnología que hay, depende ni de ella ni de él. Un asunto de estos tan delicado relacionado con la vida misma, ¿por qué no preguntarle al Señor? ¿Cierto? ¿Por qué no preguntarle a Dios? Ahora, ella viene y le reclama a Jacob, como por dar un ejemplo en ese sentido, en esa línea. Reclamarles yo a mis padres, ¿por qué no fui rubio, de ojos azules, de 1,80, 1,90 de estatura? ¿Por qué tengo yo el cabello así? Ellos no tienen arte ni parte en esa situación. Esto es de parte de Dios. Dios nos hizo, dice la Biblia, que antes que nos formáramos en el vientre, Dios nos conoció, nos formó. Mi embrión vieron tus ojos. ¿Sí? Entonces, ahora, hay cosas con las cuales ¿para qué luchar? ¿Para qué luchar? Que yo hubiera querido tener cabello liso. ¿Yo para qué me pongo a luchar con eso? ¿Para qué? Más bien, Señor, gracias. Gracias. Porque me has dado la forma que yo tengo. Gracias, Señor, gracias, Señor. Tú sabes el propósito. Pero Raquel la emprende contra su marido. Dame hijos o si no me muero. ¿Y qué responde Jacob? Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? ¿Soy yo acaso Dios? Queridos hermanos, estas cosas dependían y dependen de Dios. No dependen del ser humano, dependen del Señor. Hay otras que sí dependen, digamos, de nosotros. Hemos tenido la oportunidad de estudiar. No quisimos estudiar, pues nos toca conseguir un trabajito donde no exijan mucho estudio. Mis padres, nuestros padres hicieron un esfuerzo para que estudiáramos, no quisimos estudiar. ¿Por qué me voy a yo a enojar con ellos? Porque eso es absurdo. Tengo un buen empleo y en determinado momento fui y renuncié, boté el empleo. ¿Por qué me voy a enojar yo aún con Dios? No, si es que yo fui el que fui y renuncié, Dios me dio el empleo, yo fui y lo boté. Y así con muchas cosas. Dios me dio o le dio a alguien, por decir un ejemplo, un hogar, pero la persona se rebeló contra sus padres y salió y se fue. No quiso estar sometida a la autoridad
paterna. Entonces salió y se fue y empezó a deambular y, Señor, ¿por qué me diste tú? No, ¿cierto? Son decisiones propias, pero hay otras en las cuales sí compete única y exclusivamente al Señor. Esta situación, creo yo que Jacob debió haberle dicho, Isaac lo hizo, el papá lo hizo, porque la mamá de Jacob también, Rebeca, era estéril. ¿Y qué hizo Isaac? Isaac oró a Dios y Dios le concedió tener ese par de muchachitos, Esaú y Jacob. Pero nos dice la Biblia que Isaac oró por ella. ¿Qué debió haber hecho Jacob? Pues venga, Raquel, vamos a orar. Vamos a orar. Cuando nació Isaac, Abraham le dijo, Señor, ¿no me vas a dar un heredero? El heredero de mi casa va a ser el damaseno este, un criado. Y Dios le concedió tener a Isaac. Cuando Isaac, su esposa era estéril, oró por ella. ¿Qué debió haber hecho aquí Jacob? Raquel, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, vamos a preguntarle a Dios si es la voluntad del Señor. Pero nos dice que Jacob se enojó contra Raquel, pero le dice, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Entonces, queridos hermanos, tenemos que saber orar y saber venir delante del Señor, porque a veces no son oraciones, sino son reclamos al Señor. Ay, Señor, ¿y tú por qué me hiciste así? ¿Y tú por qué me diste eso, Señor? ¿Y por qué? Bla, 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 y bla, bla, bla. No son oraciones, son reclamos, son sátiras contra Dios. Tenemos que tener cuidado, porque a veces le empezamos a echar. Yo tuve un compañero que él decía, es que a mí Diosito me castigó con plata y con presencia. Y eran dos cosas que él no tenía. Sí, eran dos cosas que él no tenía, ni plata ni presencia. Y él siempre molestaba de esa manera. Y a mí a veces me daba la sensación que era como una sátira. Tenemos que tener cuidado con echarle sátiras a Dios. ¿Sí? Porque a veces nosotros le echamos una sátira a otra persona y cuando la persona las cogió y se dio cuenta, no, era un chiste, era por molestar, ay, usted también es delicado. A Dios no le podemos decir eso, ay, Señor, es que tú también eres delicadito. No, a mí con las cosas con Dios a mí me da temor. Y la Biblia dice que Él debe ser vuestro miedo y debe ser vuestro temor. Y uno no tiene que ponerse con chistes, con cosas de burla delante del Señor. No, Señor, gracias, me has hecho así, me has dado esto, me has formado. Bendito tu santo nombre, Señor, gracias. Gracias, Señor. Ya. Pero a veces las oraciones son sátiras, son insultos, y otras veces, ¿sabe qué son? Son rabietas. Son rabietas. Y le armamos a Dios rabietas. Como el hijo. Está de mal genio, pase a comer. No quiero. Y puede estarse muriendo del hambre, retorciéndosele las tripas del hambre y arma rabietas. No quiero y no me como eso. Y hacemos rabietas a Dios. O también son expresiones de dolor, de amargura. El salmista lo dice, fueron mis lágrimas mi pan de día. ¿Sí? Entonces, a veces las personas
amarguras. Entonces, no era una solución humana, había que venir delante del Señor. Tenía que darse una intervención divina. Nos dice más adelante la palabra de Dios que Dios se acordó de Raquel. Se habría podido acordar antes si Raquel ora. Yo miraba el caso de Ana, la mamá de Samuel. Nos dice que su rival la irritaba, Penina. Pero Ana, ¿qué hizo? Oró y Dios le concedió tener hijos. Ahora, en este caso era orar, clamar al Señor, pedirle a Dios. Aquí el Jacob que nos muestra la Biblia es un Jacob humano, engañador. Sí tenía bienes, tenía posesiones, pero tenía un problema, que la mujer que él amaba no le daba hijos. Y yo creo que ahí está la respuesta. Termino con eso. Ahí está la respuesta. Como él menospreciaba a Lea, Dios se encargó de que Raquel fuera estéril. A veces nos está pasando eso en nuestras vidas. Como nos estamos portando mal en esta área, Dios nos ajusta por otra. Como aquí somos, como dicen, muérganos, mugrosos, por esta hora Dios, por este otro lado Dios nos está cuadrando cuentas. Eso pasa. Dios se encarga de traer un balance, un equilibrio en nuestras vidas. Entonces, sí, si hay algo que tenemos que cambiar, modificar, bueno, Señor, lo vamos a hacer, lo voy a hacer. Pero, Señor, también, por tu misericordia y tu buena voluntad, concédeme esto, concédeme aquello. Porque a veces nos encaprichamos con cosas que no son la voluntad del Señor, que no es el propósito de Dios. Y nos metemos a las malas y después nos ganamos problemas. Digamos, para ilustrar esto, un ejemplo. Me metí yo en un negocio. Compré un artefacto y no era la voluntad de Dios. Y resulta que eso me ha traído problemas terribles. Terribles. Entonces, cuando ya estamos en la situación difícil, adversa, ahora sí oramos, Señor, ayúdame a salir, sácame de esta situación. ¿Y por qué no oramos antes? Era lo sabio, lo lógico. No voy a entrar en el punto, pero nos dice que como Raquel no le daba hijos, entonces fue y trajo a la concubina, a la criada, y le dijo, ¿sí? Dame hijos de ella. Y eso fueron problemas terribles. Cuando nosotros queremos ayudarle a Dios, ¿cierto? Cuando buscamos el camino más fácil, el atajo, cuando no le preguntamos al Señor, Dios, ¿cuál es tu buena voluntad? ¿Cuál es tu propósito? Cuando no esperamos el tiempo de Dios. Y entonces Raquel pues fue y buscó la solución. Y al fin y al cabo hijos que tampoco eran de ella. Pero como el orgullo, ¿cierto? El orgullo nos lleva a cometer locuras. Quería compartirles eso. ¿Para qué pedimos muchas veces cosas? ¿Para qué pedimos? Vamos a orar. Vamos a decirle, Señor,
ayúdame a vivir contento con lo que tú me has dado. Si tú me quieres conceder algo más, Señor, yo lo recibo. Si me quieres cambiar este celular, el iPhone 4 por el iPhone 5, pues, ay, Señor, yo no me pongo bravo. Pero que se haya una cuestión de Dios, ¿cierto? Que gloria a Dios, tengo un trabajo, me está yendo bien. Pero Señor, tú quisieras darme un trabajo un poco más, ¿cierto? Claro, yo he conocido casos en los que Dios va y les da, y ahí sí que se olvidaron del Señor. ¿Sí? Ahí sí que no volvieron, ahí sí que se apartaron de los caminos de Dios. Y Dios permite esos casos para que nos demos cuenta lo ingratos que somos. El Señor pregunta un día: ¿y dónde están los otros 9? ¿No fueron 10 los que fueron sanados de la lepra? No vino sino uno a darle gracias al Señor porque el Señor lo había sanado. No vino sino uno. Entonces el Señor dice: ¿y dónde están los otros 9? Padre nuestro que estás en los cielos, preciosísimo Señor y Salvador, preciosísimo Redentor, tú has sido tan bueno con nosotros, tú has sido tan especial con nosotros, nos has dado aún mucho más de lo que pedimos, de lo que merecemos, de lo que entendemos, pero es solamente tu misericordia y tu amor, Dios. Pero también otras veces no hemos podido disfrutar de lo que nos has dado por la envidia, Señor, porque vemos al prójimo que tiene más que nosotros. Entonces nos llenamos de envidia, de inconformismo, de rencor, de rabia, de celos, de amargura. Y no tenemos más, Señor, porque nuestro corazón está cargado de malos sentimientos. Señor, que lo que pidamos sea para, primeramente, honrar, adorar, alabar tu santo nombre. Que lo que nos des no sea para humillar a otros, para considerarnos más que otros, para creernos más privilegiados o de mejor familia. No, Señor. Tu palabra dice que tú haces salir el sol sobre buenos y malos, Señor. Gracias porque eres tan bueno, tan misericordioso. Pero, Señor, también que el día que nos des y nos proveas, no vayamos a apartarnos de ti, como dice tu palabra, Señor. No nos des pobreza, no nos des riqueza, porque si nos haces pobres, podríamos renegar. Si nos haces ricos, podríamos olvidarnos de ti, Señor. Que vivamos contentos con lo que tenemos, agradecidos contigo, porque esa ha sido tu buena voluntad, Dios. Maravilloso Señor, maravilloso Jesús. Que tampoco disfracemos nuestras peticiones con un ropaje engañoso, mentiroso, Señor, sino que seamos honestos, sinceros, transparentes. Tú conoces nuestro corazón, Señor, límpialo. Límpialo, Señor, de malos sentimientos. Padre mío, te adoramos, Padre mío, te bendecimos y te damos gracias por el vestido
por el abrigo, por el techo, por el transporte, por el trabajo, por los estudios, por el lugar donde podemos reposar nuestra cabeza. Te damos gracias, Señor. Muchas, muchas, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, precioso Salvador. Pero si tú quieres darnos algo mejor, lo recibimos, Señor, con gratitud, con gozo, sin olvidarnos quién nos lo ha dado. Tu palabra dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, Señor. Te adoramos, Rey. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. En tu nombre santo, precioso Salvador. En tu nombre santo, Jesús. Gracias, divino Señor. Gracias. Te amamos. Amén. Vamos a terminar este tiempo con un par de cánticos de adoración, de alabanza. Los invito para que una vez más unamos nuestras voces y exaltemos al Señor y bendigamos su nombre. Amén. Voy a pedirles que nos pongamos de pie. No se vayan a quedar dormiditos, pueden estar cansados, pero pongámonos de pie un ratico y adoramos al Señor. Quiero llenar tu trono de alabanzas. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrada en tu presencia y proclamar. Adorar.
llenar tu trono de alabanzas. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor. El esplendor del Rey, vestido en majestad, toda la creación declara su poder, principio y final. Por la eternidad, Él siempre ha sido fiel, siempre ha sido fiel. El esplendor del Rey, vestido en majestad, toda la creación declara su poder, principio y final. Por la eternidad, Él siempre ha sido fiel, Él siempre ha sido fiel. Cuán grande es Él, canta hoy cuán grande es Él, y todos verán hoy cuán grande
Su nombre es nombre sin igual. Él es digno de exaltar. Declararé cuán grande es Él. Su nombre es nombre sin igual. Digno de exaltar. Declararé cuán grande es Él. La última vez, cuán grande. Cuán grande es Él. Canta hoy cuán grande es Él. Y todos ven hoy cuán grande es Él. Señor, una vez más hemos declarado, Padre, que tú eres grande, Señor, que no hay nadie como tú, Señor, que tu nombre es nombre sin igual, Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, Señor, porque tú vives, Padre, porque tú reinas, Señor, porque tú nos escuchas, Padre, porque tú eres más que real, Señor, porque tú eres el Dios de nuestras vidas, Señor. Bendecimos este tiempo, Señor, que hemos tenido en tu presencia, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú, Señor, una vez más te has revelado, Señor, a nosotros con tu amor, Señor, con tu misericordia, Padre, con tu fidelidad, Señor. Bendigo las ofrendas que vamos a tomar en este momento, Señor. Te pido que tú, Señor, seas nuestro sustento, Señor, Padre, que como lo has sido hasta este momento, Señor, pueda hacerlo hasta el último día de nuestras vidas, Señor, y que nosotros podamos ser esos fieles testigos, Padre, de que tú provees, Señor, de que tú eres quien da, Señor, de que es por tu fidelidad, Señor, es por tu misericordia, Señor, que tenemos que comer, que tenemos que vestir, Señor, que tenemos un hogar, Padre. Bendigo a mis hermanos, Señor, y te pido, Padre, que tu provisión, Señor, sea una vez más, Señor, sobre sus vidas, sobre sus familias, Padre, sobre sus casas, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedirle el favor a Alejo que me ayude a tomar la ofrenda. Y les recuerdo que mañana tenemos oración de 6 a 7 de la mañana. De 10 a 11, qué pena. De 10 a 11 de la mañana. El domingo tenemos reunión a las 9:30. Pero están cordialmente invitados a los que quieran llegar antes. Estamos aquí desde las 8. Y la próxima semana oración de martes y jueves de 6 a 7. Y creo que ya no más. Y Dios les bendiga. Que se queden, que hay algo muy, muy rico para ustedes.